Buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un enorme placer y privilegio el que hoy tenemos de poder estar una vez más con ustedes. Gracias a todos los que nos permiten entrar hasta la intimidad de su hogar. Es una bendición realmente que el Señor nos da este día de poder compartir una palabra. Sean todos bienvenidos y como siempre decimos, hay razones sobradas para bendecir el nombre de Dios. Así que yo no sé usted cómo pasó su día hoy, pero yo le invito para sonreír, para estar alegre, porque Dios ha sido más que bueno y su misericordia sigue estando con cada uno de nosotros. Para todos, buenas noches. Buenas noches, que el Señor le bendiga grandemente. Es un privilegio muy grande poder llegar a sus hogares, poder llegar a sus familias y poder contribuir siempre con el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes que están pendientes de las transmisiones y de aquellos pues que ven después de ya no en directo. Y sean bienvenidos todos. Es una bendición muy grande poder compartir la palabra. Hoy esta noche estaremos tocando un tema que Dios me movió a meditar en él y poder escudriñar acerca de este tema. Y creo que es un tema que nos bendice, nos ayuda. Sin duda alguna, siempre casi me gusta hablar de las cosas que vivimos en algún momento, las cosas que de repente nos tocó pasar o nos toca pasar en algún momento de la vida. Y hoy esta noche vamos a hablar acerca de un tema que esperamos sea de mucha bendición para ustedes. El tema de esta noche es enfrentando tus miedos, ¿verdad? Esa parte de que se llama miedo siempre ha existido, siempre ha estado en la vida de muchos hombres, no solo de la actualidad, sino hombres del pasado, hombres como Elías, hombres como Moisés, y este tipo de hombres que son catalogados como hombres fuertes en la fe, en creer en Dios, en hablar con Dios, en manifestar las señales y obras con mucho poder a través de una manifestación de Dios a la vida de ellos. Y muchos de ellos enfrentaron muchas de estas cosas. El mismo Abraham, con toda la fe, creo que tuvo que enfrentar sus miedos. Lo mismo Isaac, lo mismo Jacob y lo mismo José. Muchos hombres de la Biblia, de hecho, prácticamente casi realmente el único hombre que vino a esta tierra se llama Jesucristo, que no hubo miedo en él, no hubo temor, no hubo nada de estas cosas, porque él venía a vencer estas cosas para hacernos más que vencedores a nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Es bien importante entender que como seres humanos, la naturaleza nuestra, hay algún momento en nuestra vida donde nosotros tenemos grandes retos, ¿verdad? Al frente de nosotros, y cuando esos grandes retos vienen en nuestra humanidad, muchas veces nosotros sentimos miedo, ¿verdad? De si lo vamos a lograr, miedo del futuro, miedo de muchas veces de las circunstancias que estamos viviendo, y por eso enfrentamos estas situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Pero esta noche queremos hablar acerca de cómo podemos enfrentar esos miedos. Y una de las escrituras que vamos a tomar una referencia para comenzar esta noche es el libro de Job, capítulo número 6, verso 7. Tomamos esa escritura porque creo que llegará el momento cuando tomamos decisiones o que tomemos decisiones, que hay cosas a la vida de nosotros que tenemos que tomarlas como una bendición. ¿Qué dice esa escritura? Sí, Job, ¿verdad? Sí, capítulo 6, verso número 7, ¿verdad? Las cosas que mi alma no quería tocar han venido a ser
mi alimento. Esa es una palabra muy poderosa, ¿verdad? Sí, dice, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Amén. Es tan importante entonces ver, es tan importante ver en esta escritura que creo que había algo dentro de Job, había algo, porque dice la escritura ahí, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Hay algunas cosas que vamos a tocar en esta noche. Creo que este es un tema muy poderoso, muy extenso, pero hablaremos de dos cosas. Cuando hablamos de miedo, hablamos de un sentimiento de desconfianza, ¿verdad? Hablamos de un sentimiento de desconfianza y recelo ante una situación de peligro o riesgo. Y esto se traduce también como temer, como pánico, como terror, como horror. Y cuando veía todas estas palabras, digo que el miedo puede hacernos tomar también malas decisiones o hacer cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios o que no van de acuerdo a lo que tenemos que vivir. A veces tenemos que pasar momentos, pero tenemos que decir como el apóstol Pablo, estamos derribados pero no destruidos. Amén, así es. Y es que el miedo nos paraliza, el miedo nos limita, el miedo, de hecho nos hace sentirnos fracasados antes de intentarlo, ¿verdad? Y esas son algunas circunstancias que nosotros vivimos en la vida, provocan o somos enfrentados ante esta situación, pero es tan importante saber, como tú decías, que Jesús de Nazaret vino a la tierra para mostrarnos, ¿verdad? Para vencer el miedo y mostrarnos a nosotros los seres humanos que en su nombre podemos vencer todo miedo de nuestra vida y poder alcanzar aquellas cosas que tenemos en mente, aquellos sueños, ¿verdad? Aquellas cosas que nosotros nos proponemos y que en el nombre de Jesús podemos lograrlas. Amén. Así es. Entonces, una de las cosas que estudiaba en cuanto al miedo es la mente, ¿verdad? Le daba vuelta a una cosa a otra, viendo por qué en la mente, por qué sucede primeramente en la mente el miedo. Y mientras meditaba en esta palabra, el miedo comienza con acontecimientos que afectan o afectarán tus emociones, ¿verdad? Y estas cosas que vienen a la vida de los seres humanos, primeramente porque el enemigo es tan astuto que primeramente viene lo que se llama las palabras, vienen las palabras que pueden afectar tu mente, porque todo viene por esa parte. Cuando alguien nos trae una mala noticia, nuestra mente la recibe y es el primer campo donde el enemigo trabaja, es en la mente. Y queríamos hoy en esta noche enfatizar en esa parte que se llama mente. ¿Por qué? Porque creo que todo comienza con palabras, todo comienza en los pensamientos. El enfrentar los miedos primero debe de saber uno que están en nuestra mente, primero llegan a la mente, ¿verdad? Algunas cosas que oímos, algunas cosas que vienen a la vida de nosotros, ya sea por información de un amigo, de un hermano, de un familiar, de una noticia que vemos en la televisión, en la radio, escuchamos, y suceden muchas de estas cosas. Pero ¿dónde empieza a trabajar entonces el enemigo? En la mente. En la mente, sí, y hay un montón de situaciones, ¿verdad? Cuando nosotros también enfrentamos esos momentos donde alguien en la vida nos dice no puedes, no lo vas a poder lograr, ¿verdad? Muchas veces en la casa o muchas veces nosotros como padres o de repente de niños alguien
¿verdad? Nos dijo, no puedes, no lo vas a poder alcanzar, tú no puedes hacer nada, no lo vas a lograr. Y son esos dardos que son enviados a la mente nuestra, ¿verdad? Y es ahí donde recobra, creo, como tú decías, recobra vida el miedo, ¿verdad? Porque primero es enviado a la mente y ahí se activa. Entonces es importante entender que también tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando, ¿verdad? Muchas veces nosotros prestamos tanta atención a aquellas personas que nos dicen no vas a poder. De hecho, Satanás está ahí presente para mostrar y enseñarnos que no lo vamos a lograr, que no servimos para nada muchas veces, ¿verdad? Y hay muchas circunstancias. Recordemos que el miedo, por eso normalmente el miedo viene ante circunstancias que nosotros enfrentamos. Por ejemplo, cuando iniciamos un empleo, la primera vez que vamos a un lugar, como no sabemos a qué vamos, ¿verdad? Vamos con miedo y los retos que la vida tiene también. Fíjate que el miedo, hay muchas personas que no entran a un matrimonio porque tienen miedo al fracaso, ¿verdad? Porque también vivieron tal vez en un hogar que vivió este mismo sistema y por eso ellos no quieren. Otras personas, ¿verdad? No quieren emprender un negocio, qué sé yo, un sueño en su vida porque el miedo, porque como decíamos en la introducción, el miedo paraliza al ser humano. Paraliza y lo hace quedar mal, porque cuando nos paraliza, realmente ya no, aunque seamos capaces de hacer algo, ya no lo vamos a hacer bien, porque ya hay algo predestinado en nuestra mente que nos hace fracasar. Y una de las cosas que el enemigo trabaja es en la mente, ¿verdad? Hablaremos de este punto espiritual, por qué el enemigo trata de bloquear tu mente, por qué el enemigo ocupa primeramente tus pensamientos para poderlos neutralizar y hacer que tú no des lo mejor de ti. Ahora, ¿por qué entonces el enemigo quiere tratar en la mente? Porque es algo que sucede, porque es algo que pasa, porque el enemigo siempre va a sembrar la duda. La mente recibe algo y dice, entonces, como tenemos esa cuestión de razonar, o sea, la mente razona en todas las cosas. Si te dicen algo, tú vas a razonar. Si dices, bueno, te dicen no vas a poder hacer eso, entonces empiezas a razonar que si vas a poder hacerlo o no vas a poder hacerlo. Entonces nuestra mente razona por una razón que el enemigo pone para bloquearnos y hacernos quedar mal y hacernos ver mal también al Dios que servimos. Amén, así es. Es importante poder entender, ¿verdad?, cómo nosotros debemos aprender a manejar nuestros pensamientos. El problema es que el enemigo siempre nos va a estar enviando esos dardos, pero ¿qué hacemos con lo que el enemigo nos envía? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado qué es lo que está en nuestra mente. Muchas veces nosotros como personas nos enfocamos más en las cosas negativas que positivas. Y si alguien nos dice no vas a poder, pensamos más en eso. Nos cuesta más pensar, ¿verdad? Y ser positivos. Entonces es bien importante entender a qué le dedicamos nuestra mayor parte de pensamiento, cómo son buenos o malos, y de lo que es exterior y viene de afuera, como tú decías, información de amigos, información de familia, cuánto le estamos dedicando, ¿verdad?, a ese tipo de pensamientos. Fíjate que dice, ¿por qué es atacada nuestra mente? ¿Por qué? O sea, el enemigo no va a venir y te va a poner algo antes. O sea, el primero lo que va a hacer tratar con tu mente. El libro de Génesis habla que en el huerto de Edén, el enemigo lo primero que empezó a atacar fue la mente de Eva, ¿verdad? Le puso en duda porque le dijo, con que Dios os ha dicho, una pregunta, ¿verdad? ¿En qué comenzó a hacer el enemigo? Atacar la mente de Eva. Sí, y lo que Satanás quería era que ella razonara, ¿verdad? Porque ella había recibido una orden del Señor, pero el enemigo lo que quería era que ella razonara. Dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿No? Comienza ahí a preguntarle. Y esa es la duda, porque ya comienza la duda. Ahora, veía algo muy importante porque con ella razonamos. Creo que una de las cosas que vamos a entender esta noche es que todas las cosas que vengan, si tú no tienes puesta tu mirada en el Señor, si no estás agarrado de la palabra, si no estás tan aferrado en ella, en la fe, fácilmente te van a cambiar, fácilmente va a venir alguien y te va a cambiar para lo que fuiste predestinada antes de la fundación del mundo. Entonces, a Eva la puso a razonar el enemigo, porque el enemigo quería sacarla del sentido original de Dios. Entonces, el razonamiento nos saca ¿de qué? Del sentido original de Dios, por qué fuimos creados, ¿no? Y qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, pues. Sí, ella recibió una orden del Señor, porque fue una orden que el Señor les dijo, lo colocó ahí en el huerto y les dijo, bueno, esto y esto van a hacer y esto no lo pueden hacer. Pero Satanás, como tú dices, lo que hizo fue volverle a preguntar, confirmarle, pero era para que ella razonara. De hecho, nosotros encontramos los principios en la palabra, que son ordenanzas de parte de Dios, y cuando nosotros lo razonamos y queremos encontrar una respuesta humana, es ahí donde nosotros nos encontramos y enfrentamos este tipo de situaciones. Fíjate que la mente es una puerta que abrirá las demás. Y me enfocaba mucho en eso por la gente que está pasando ahorita en problemas de ansiedad, en problemas de depresión. Y me llevaba Dios a esta palabra, meditaba mucho en esto. Les diré algo, estuve pensando mucho todos estos días en eso. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Y una de las cosas que Dios me enseñó fue que la mente abre las puertas de las demás cosas para traernos destrucción. Amén, amén. Sí, es que por eso estamos hablando esta noche de cuidar nuestros pensamientos, ¿verdad? Cuando nosotros razonamos y dedicamos demasiado tiempo a pensamientos negativos, a cosas negativas, porque el enemigo envía esos dardos a nuestra mente para razonarlos y para entre más tiempo dediquemos ahí a cosas que realmente no van a poder ser un beneficio para nosotros, nos vamos a encontrar caminando en ese temor, en ese miedo, ¿verdad? Cuando nosotros razonamos y vemos del porqué de ciertas circunstancias, entonces es ahí donde, como tú dices, el miedo es una puerta abierta a un montón de espíritus, ¿verdad? Que Satanás quiere meter a la vida de la gente, porque vienen ansiedades, vienen depresiones, ¿verdad? Porque como decíamos al principio, el miedo te paraliza, el miedo te limita, el miedo te hace, bueno, de hecho, imagínate, hay personas que han acabado hasta con su propia vida. ¿Y cómo inició todo? Inició por el miedo. Por el miedo, la mente. Entonces, la mente nos traerá todo este tipo de problemas. Y uno de los problemas más grandes que estaba viendo algo que pasaba, dice que hay mucho problema ahorita con la gente en cuanto a depresión, en cuanto a ansiedad. La gente está ansiosa, la gente está cayendo en depresión, la gente está ahorita con problemas mentales, están pasando muchas dificultades, muchos problemas mentales. Y cuando veía un poco de la depresión, hablaba alguien y puse mucha atención, dice que la depresión, dice que la gente se encierra, pues, y la puerta puede estar abierta, pero él no tiene deseo de salir de la habitación. Entonces la puerta puede estar abierta y el deseo no es salir. Entonces la depresión que viene a través
de los problemas que vienen a la mente, ¿verdad? De hecho, te diré algo, la gente se sienta en un lugar y ellos no quieren ni levantarse, ni acostarse, no quieren hacer nada. Su posición se vuelve allí bastante tiempo porque lo paraliza. Entonces analizaba todas estas cosas. Te acuestas y no te quieres levantar. No hay ese ánimo, no hay ese deseo por levantarte porque algo ya fue bloqueado en tu mente y los pensamientos vinieron y la gente piensa muchas cosas porque mientras estés sentado, mientras estés acostado, a través de estas cosas que vienen a la mente, entonces tu mente empezará a trabajar y el enemigo se encargará de enviarte muchos dardos, muchas palabras, palabras de muerte, palabras de enfermedad, palabras de esto, palabras de otro. Entonces tu cuerpo va a reaccionar a eso y entonces pasarán cosas que realmente a veces no son ni reales, pero ahí están, porque el ataque del enemigo, el arma del enemigo es paralizar todo para que tú no puedas movilizarte y ser quien tú eres en Dios. Amén. Tú decías algo, el campo de batalla que el enemigo encuentra en la vida del ser humano es la mente. Es enviando esos pensamientos y lo que tú decías, la gente se paraliza, no quiere salir de su habitación, ¿verdad? Pero hoy queremos decirle a la gente que Dios tiene una respuesta. Estamos viviendo un momento difícil donde de hecho mucha gente no estaba acostumbrada a estar en casa o a estar encerrada y mucha gente le ha entrado una situación de desesperación, ¿verdad? Por todo lo que estamos viviendo, pero hoy queremos decirles que Dios tiene una respuesta, que Dios nos trae hoy una palabra de bendición para vencer el miedo en el nombre de Jesús, porque Jesús venció el miedo en la cruz del Calvario. Así que esta noche es una palabra de esperanza para aquellos que hoy están siendo atacados por el enemigo y están llenos de miedo, y hay muchas personas que piensan que no van a amanecer mañana. Fíjate que el enemigo quiso hacer lo mismo con Jesús. Ahora, si quiso hacer lo mismo con Jesús, eso significa que vendrá a muchas personas y les cambiará, querrá cambiarles verdaderamente el sentido por qué estamos en esta tierra. Y a Jesús le hizo las mismas cosas. Cuando estaba Jesús en el desierto, en el capítulo 4 del libro de Mateo, dice la Escritura que Satanás vino y le quería cambiar ¿qué? La mente, porque está diciendo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan ¿qué? En pan. Y Jesús era el hijo de Dios, no tenía que probarle, pero él está jugando ¿con qué? Con su mente, porque el enemigo siempre hará que nuestra mente sea cambiada los pensamientos. Entonces, una de las cosas, entonces Jesús le dijo, escrito está. Entonces, una de las armas que te daremos esta noche es la palabra de Dios, que es tan poderosa, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Cuando tú tienes la palabra, Jesús nunca respondió fuera de la palabra. Escrito está, le dijo, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, esto y esto, así, así. Entonces solo al Señor adorarás y a Él honrarás. Escrito está. Entonces, una de las armas que te daremos esta noche, no vamos a terminar este tema, pero una de las cosas que quiero enseñar esta noche con mi esposa es que realmente cuando tenemos Pablo a los Corintios en el capítulo 1, verso 2, capítulo 2, perdón, verso 16, dice la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo contiene las Escrituras. Y realmente en esta noche, usted que está viéndonos esta noche, usted necesita ir a las Escrituras. Usted necesita tener la palabra en su mente y en su corazón. ¿Saben por qué? Porque realmente el enemigo trabajará en sus mentes, pero mientras ustedes tengan la mente de Cristo, les diré algo, pueden venir ataques y pueden sentirse de esa forma mal, pero una de las cosas estoy seguro, que el Señor nunca te dejará allí, el Señor te sacará y te pondrá en un lugar diferente. El Señor tiene la palabra para cambiar la vida tuya. Amén, así es, aleluya.
Es importante entender que la palabra, la escritura, es un arma poderosa en la vida de nosotros. Que hay principios dentro de la palabra del Señor que solamente tenemos que declararlos. No razonarlos, sino declararlos. De hecho, hay muchísimos pasajes en la palabra donde el Señor nos enseña. Bueno, de hecho, la palabra habla que cuando Pedro caminó sobre las aguas, el Señor le dice que camine. Y cuando él empezó a caminar, porque sí, empezó a caminar, dice que él comenzó a ver, ¿verdad? Y para él en su humanidad era increíble lo que estaba haciendo. Y cuando Pedro lo razona, entonces comienza de nuevo y siente el miedo y ya no puede hacer lo que él estaba haciendo. Pero cuando tú y yo decidimos vivir bajo los principios de las Escrituras, ¿verdad? Cuando tú y yo decidimos, no vamos a tener temor. Si hoy tú estás pasando un problema económico, pero tú lees la Escritura y hay promesas maravillosas. El Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú vienen estos miedos a tu vida de cómo vas a pasar mañana, pero cuando tú sacas la palabra del Señor y cuando tú la traes a memoria y la confiesas y tú dices, no importa la situación que hoy esté pasando, mañana Dios tiene una respuesta para mí porque Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué va a pasar con tu miedo? Se va a ir en el nombre de Jesús. Porque es lo que sucede cuando los miedos están en la mente de nosotros. Una vez sacamos la palabra, una vez nosotros decimos escrito está, Satanás no le queda otra que irse con sus mentiras en el nombre poderoso de Jesús. Así que hoy queremos dejar esta herramienta poderosa como es la palabra. Los miedos no se van a ir con que nosotros veamos, porque saben, mucha gente, hay muchas ahora, Satanás también ha levantado muchas teorías de vida, que repita, que diga, a veces vemos que hay que relajar la mente, cosas así, pero el enemigo o esos pensamientos no te van a dejar, la ansiedad y la depresión no te van a dejar hasta que tú saques la palabra, hasta que tú la declares en el nombre de Jesús, hasta que tú digas escrito está, y el enemigo tendrá que huir con sus mentiras en el nombre de Jesús. Sí, entonces esta noche tenemos que romper muchas de las cosas que hay en nuestra mente, muchas cosas que el enemigo trajo. De hecho, les voy a decir algo, con lo que estamos viviendo en este tiempo, hay mucha gente que siente ya síntomas, que siente esto, que siente lo otro, y tal vez no es nada de eso, tal vez solo es en la mente. El enemigo ha empezado a trabajar porque el enemigo quiere destruir, el enemigo quiere matarte, el enemigo quiere hacer que tú salgas a la carrera, de repente vas a salir a la carrera a hacer algo. Y déjame decirte algo, ponte en las manos del Señor. ¿Por qué tocamos entonces este primer punto? Esto nos llevaría mucho tiempo, pero la mente, ¿por qué la mente? Porque creo que en la mente están las luchas. Amén. Mientras tú y yo no decidamos, y yo quiero decirles esta noche con mucha certeza, Dios ya lo dio todo. Y es tu decisión salir de ahí o quedar. De hecho, Dios ha provisto todas estas cosas. Y te diré esta noche algo. Es tu decisión. Tú decides salir, levantarte y poner en tu mente la mente de Cristo. Y decirle esta noche, todo pensamiento que vino ya no es parte mío. Y no te quiero dentro de mí, te quiero fuera de mi vida, de mi mente, te quiero fuera de mi casa, te quiero fuera de mi familia, te quiero fuera de todo lo que has creído que podías controlar a través de mi mente, ¿verdad? Amén, así es. Queremos esta noche, estamos terminando, agradecerles, vamos a continuar este tema el día domingo, ¿verdad? Agradecerles este tiempo precioso en la presencia de Dios y decirles que Dios tiene una respuesta. Hoy hay mucha gente llena de miedo por el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a pasar con esta pandemia que viene después, ¿verdad?
pero lo que hemos decidido confiar en el Señor, déjame decirte que nuestro futuro está en las manos de Dios. Estamos confiados en el Señor, y cuando nosotros podemos poner por obra esta palabra, entonces nosotros vamos a alcanzar la libertad en el nombre de Jesús. No sé si nos ayudas a saludar un poco a la gente que ha estado con nosotros hoy, ¿verdad? Agradecemos. Bien, vamos a saludar a Elizabeth Lizardo, ¿verdad? Ha estado con nosotros ahí. Amén. Luis Beltrán Cuesta Flores. Bendiciones, hermano. Will Cáceres, un amigo de San Pedro Sula. Bendiciones. A Carmen del Cid, una hermana en Cristo. Seas bendecida, que tenemos mucho aprecio, ¿verdad? Nos conocimos desde Cipotes, y es una bendición, no solo amigos, sino que somos hermanos en Cristo y una buena familia. Compartimos muchos momentos muy buenos. Bendiciones. A nuestra hermana Abigail Elizabeth siempre, ¿verdad? Alguien que ha estado ya con nosotros desde Chile. La bendecimos, hermana, que Dios prospere su vida, su familia, y prospere todo lo que usted haga. Creo que también Cruz Antonio Ruiz, ¿verdad? Está viendo también. Sean bendecidos, ¿verdad? Pastor de la entrada de Copán, su familia, bendiciones. Amén. A Alan Ayala, otro hermano, compartimos muchos momentos maravillosos con hermano Alan. Sea Dios bendiciendo su vida, ¿verdad? Amén, así es. A la hermana Rosy Quintanilla, también, hermana, sea bendecida, que esta palabra haya bendecido su vida. Creo que ha sido también parte de este momento maravilloso, ¿verdad? Hasta la Flecha Santa Bárbara. Bendiciones, hermana Rosy Quintanilla. Amén. A Flor Quintanilla también la bendecimos. Ella está en Estados Unidos, perdón. Y también una amiga, ¿verdad? Creo que es muy maravilloso. También saludamos al hermano Gustavo Gómez, ¿verdad? Trabajamos también con él y fue de mucha bendición, y es un hermano perseverante también en San Pedro Sula, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas. Amén. Amén. Queremos orar esta noche, queremos hacer una invitación. Si tú hoy estás enfrentando alguna situación de miedo, si Satanás ha enviado un pensamiento a tu mente, no puedes, no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar, no vas a llegar donde tú quieres, queremos orar por ti esta noche. Quiero también a hermano Marco Antonio Galo, ¿verdad? Uno de los ancianos de este ministerio. Amén, le tenemos mucho aprecio, hermano, usted y su familia. Es una bendición siempre poder compartir con ustedes, ¿verdad? Y bendecido sea hermano Galo, su familia. Les apreciamos mucho, ¿verdad? Amén. Vamos a orar esta noche. Si usted está pasando una situación de miedo esta noche y el enemigo le ha enviado un dardo ahí y usted ha estado pensando y razonando mucho, ¿verdad? A mucha gente el enemigo les ha dicho que se van a morir. Vas a morir, no vas a llegar a esto. Pero déjeme decirle que el Señor tiene una esperanza, tiene una palabra de vida, así que usted puede tomarla y en el nombre de Jesús echar fuera el miedo esta noche de su vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta noche nos unimos, Señor, con mi esposo, nos ponemos de acuerdo, nos unimos con la gente que está hoy en la transmisión, con aquellos que van a ver en repetición en el nombre poderoso de Jesús, para quebrantar el miedo esta noche, aquellos pensamientos que han sido enviados, Señor, como dardos a las mentes, que les han dicho que no puede, que van a morir, que no van a lograrlo, que no van a llegar. Hoy lo quebrantamos en el nombre poderoso de Jesús. Todo argumento, Señor, de las tinieblas, del infierno, en el nombre poderoso de Jesús, hoy lo quebrantamos. Hoy declaramos, Padre de la gloria, que esos pensamientos son transformados y son cambiados por
por un pensamiento, Señor, de tu palabra, por una palabra revelada. Son cambiados y transformados por una palabra de esperanza. Oh Dios, sea tu nombre bendito esta noche. Y si hay alguna persona ahora viéndonos, en el nombre de Jesús, quebrantamos todo dardo que el enemigo te esté enviando ahora. Declaramos libertad esta noche en el nombre de Jesús. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó para salvarnos y mostrarnos su luz admirable. Y esta noche, Señor, tomamos un momento para orar por los enfermos. Aquellos que están en los hospitales, aquellos que están en casa hoy con este virus, con el COVID-19, quebrantamos toda enfermedad. Enviamos una palabra de milagros esta noche, de sanidad para los cuerpos. Si tú ahora estás en tu casa o en un hospital enfermo, cree por tu milagro esta noche en el nombre de Jesús. Declaramos que los cuerpos son renovados, son transformados en el nombre de Jesús. Sistemas respiratorios reciben y recobren vida en el nombre de Jesús. Los pulmones ahora sean sanos por el poder de la palabra. Declaramos todo espíritu de muerte, lo quebrantamos ahora de este país, de las naciones de la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú sigues salvando, que tú sigues rescatando y que tú sigues, Señor, restaurando las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Por Nerlin Hernández también oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos, lo bendecimos. Sí, Señor. Declaramos tu bendición ahora, sobre él. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Amén. Gracias, amén. Espíritu Santo. Bien, damos gracias al Señor por este tiempo. Bendiciones. Que la paz de Dios reine en sus vidas, en sus hogares. Amén. Amén. Para todos, buenas noches.